Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a TV en pocos minutos. Estamos en conceptos fundamentales de Lacan con el doctor Daniel Schigel. Como siempre, Daniel, primero preguntarte cómo estás y luego hablar del tema que hoy se trata del esquema óptico. Muy bien, pues, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y hay que dar inicio a ese tema. Bien, bien. Sí, el esquema óptico es un tema que es de los primeros intentos que hace Lacan por introducir matemas en su enseñanza, ¿no? Sin embargo, no es un matema, es un esquema, ¿no? Eso es importante aclararlo. Pero ha tenido mucho éxito y ha sido muy utilizado, sobre todo para tratar el tema de lo imaginario, ¿no? Si consideramos los tres Uh -huh. registros, lo imaginario, lo simbólico y lo real. Generalmente se considera que está más orientado hacia el imaginario, aunque con el tiempo Lacan lo va haciendo más complejo, ¿no? Y le va agregando elementos simbólicos y da cuenta del hecho de que sin lenguaje, esa constitución del espacio vivido y del propio cuerpo, como es percibido, como en armonía, ¿no? Como este envoltorio de la superficie corporal que encierra las pulsiones en su interior, sería imposible de constituir. Entonces, ahí empieza como a perfeccionarlo y hacerlo más complejo. Después, en otra etapa, más adelante, en otro seminario, lo vuelve a retomar mucho más adelante y lo simplifica un poco, pero siempre está presente ese esquema en toda su enseñanza, con lo cual tampoco es algo que él abandone, ¿no? Como algunos pueden llegar a pensar. Sigue siendo como la guía para esquematizar lo que sería el plano del imaginario, ¿no? Que nunca parece quedar del todo aclarado, ¿no? En realidad ninguno de los tres registros parecen del todo claros, pero muchas veces se da tanta prioridad a lo simbólico que lo imaginario queda un poco fuera de consideración, y para Lacan no es menos importante, porque si en su graficación topológica a través del nudo Borromeo los tres aros, digamos, de ese nudo están en igualdad en el mismo plano, y los tres se necesitan mutuamente para que exista ese nudo Borromeo, quiere decir que lo imaginario es tan importante como los otros dos, ¿no? Lo que no puede es tomárselo por separado, ¿no? Que es lo que parecía al principio dominar su enseñanza, por lo menos en el seminario 1 y quizá en la etapa previa, ¿no? Al seminario, porque es como la transición que va haciendo desde la escuela inglesa de Melanie Klein a la formación de su propia conceptualización del psicoanálisis, ¿no? Digo esto porque todavía yo veo en eso de las flores, ¿no? Y el florero invertido que después ante los ojos aparece como encerrando esas flores y dándole una armonía corporal a la multiplicidad de pulsiones que está representada por esas flores. Hay como cierta influencia de la idea que tiene Melanie Klein acerca de cómo vivencia el niño sus pulsiones, sus impulsos vitales, de esa forma tan desordenada, ¿no? Cuando ella hace referencia a las sustancias explosivas y cosas así tan extrañas, que después son abandonadas por Lacan diciendo, bueno, no es que lo de Klein sea falso, pero ella es como que limitaba todo demasiado al plano imaginario, ¿no? Y ahí es cuando empieza a introducir más la cuestión más centrada en el significante, ¿no? En lo simbólico y más adelante lo real. Entonces hay como una evolución, pero siempre Lacan vuelve sobre sí mismo, ¿no? Vuelve a releerse, ¿no? Esto que decíamos que hace con el retorno de Freud, también lo hace con él mismo, ¿no? Como que siempre está retornando a lo que había hecho antes y lo vuelve a revisar. Yo tomé una de las versiones del esquema óptico, o del esquema del espejo, como también se lo llama, o del gráfico del espejo, que me pareció la más compleja, la más rica, ¿no? Pero tampoco abarca todos los elementos que él después va a asignarle. Por ejemplo, en algún momento al florero, ese que envuelve las flores, lo identifica con el menos fi minúscula, que sería la castración, ¿no? Entonces, la castración imaginaria parecería como la base para poder armonizar esas pulsiones a las cuales va a identificar con el objeto A.
Entonces, ahí claramente hay un desarrollo en un sentido que no estaba pensado desde el principio, obviamente, ¿no? Si te parece, vamos al gráfico, pero antes quería aclarar un poco más esto de gráfico, ¿no? Vale, De esquema, básicamente esquema, muy ¿no? bien. Porque el término esquema no es un término aleatorio, digamos. Pienso, por ejemplo, cuando Kant habla de esquema, se refiere a Mm, la ujú, manera en que las categorías del entendimiento pueden aplicarse a la experiencia ordenándola con la mediación de la ujú, imaginación, ¿no? ujú, Que funcionaría como un intermediario entre lo simbólico y lo sensible, digamos, ¿no? Entonces ya ujú, ahí tenemos como un antecedente de esta idea de unir lo imaginario con lo simbólico en una misma representación. Entonces no es que sí, acá no haya nada matemático, hay matemas, aparecen las letritas, ¿no? Con las cuales se va a manejar Lacan más adelante, pero también hay algunos aspectos más imaginarios que tienen que ver con analogías, ¿no? Con cosas que sirven en lugar de, ¿no? Las flores que representan las pulsiones desordenadas, el florero que representa la unidad corporal, y después cómo eso va evolucionando, pero es justamente la manera como se empieza a hacer abstracción en una disciplina científica. Yo pensaba, por ejemplo, en el uso de metáforas que hacía, por ejemplo, Torricelli, ¿no? Torricelli midió la presión atmosférica por primera vez y lo hace pensando que así como uno puede considerar que hay una presión que ejerce el mar sobre un cuerpo que está sumergido, también al aire libre, digamos, la atmósfera funciona como un mar que presiona sobre el cuerpo, entonces esa presión debería poder medirse y debería ser menor cuanto uno sube más, lo mismo que pasa dentro del mar, ¿no? Entonces, a partir de esa analogía, él establece el concepto de presión atmosférica y hoy en día es como que ese concepto queda matematizado y se abandona la metáfora que le sirvió de base, ¿no? Ya nadie necesita recurrir a hablar de un mar de aire para que eso se entienda. Simplemente se manejan las fórmulas que funcionan por sí mismas. Pero al mismo tiempo, cuando uno quiere de alguna manera explicar o comunicar o transmitir, por ejemplo, en la enseñanza secundaria, qué es esto de la presión atmosférica, se vuelven a esas viejas metáforas que habían sido abandonadas, ¿no? Entonces, así se le da contenido empírico a lo que si no sería una pura abstracción matemática. Y se entiende por qué se aplica a determinada región de la experiencia, ¿no? Me parece que Lacan es un poco lo mismo, ¿no? Juega con esto de mantener algunos dibujitos que pueden sonar extraños, ¿no? Al principio cuando uno los ve dice, ¿por qué ese florero? ¿Por qué esas flores? ¿Por qué esos espejos en esa posición determinada? Parecen confundir más de lo que aclaran, pero también aparecen las letras ahí, ¿no? O sea, aparece todo el aparato simbólico mezclado, dando a entender además que tiene que haber, además de un ojo que mira, detrás del ojo está el sujeto barrado, ¿no? Este, y delante se proyecta el ideal de ese sujeto, ¿no? Que sería el ideal del yo, apuntando hacia ese espacio óptico, ¿no? Digamos que el espejo cóncavo, vamos a ir al esquema para que se entienda un poco mejor, ¿no? No sé si se ve ahí con claridad, pero vemos un dibujo que tiene forma de huevo, ¿no? Está sí, sí, dividido se por ve. una línea central, podríamos decir que es el espejo plano, ¿no? En el espejo plano es donde se va a generar esa imagen virtual en la que se superponen el florero y las flores, ¿no? Del lado izquierdo de la pantalla están separados, ¿no? El florero incluso está escondido, ¿no? Está escondido en una estructura que ahí se ve, aparece como escondido, oculto, ¿no? Para la mirada de ese ojo que está arriba. El ojo solo percibe de este lado las flores, ¿no? Podemos decir que este costado es el costado de las vivencias más básicas, ¿no? De nuestro propio organismo. Antes todavía de armar una imagen coherente Sí, de cómo somos para nosotros. E sí, incluso este arco que tenemos entre X y Y, no sé si se ve ahí, ese arco que es el espejo cóncavo, que es lo que hace este juego óptico ujú, permitiendo juntar, ¿no?, al florero que está oculto
con las flores que están arriba y proyectarlos en el espejo plano, y en última instancia del otro lado, ¿no? Del lado de la derecha, generar esa imagen de un florero que contiene flores, ¿no? De este lado, y por ahí aparece el ideal del sujeto, ¿no? Este espejo cóncavo, él lo relaciona, Lacan lo relaciona con, Sí. con el córtex, ¿no? Con el córtex, o sea, la corteza cerebral, que es donde se formarían, para la neurociencia, las imágenes o impresiones sensoriales, ¿no? Que tenemos acerca del mundo. Sí. Entonces, este helado, de alguna manera, representaría el soporte físico o el soporte neurológico de todo lo que de este otro lado se forma para nosotros. Todo esto sería lo imaginario, ¿no? El plano imaginario es cómo nos percibimos a nosotros mismos dentro del contexto del medio en el cual nos encontramos, ¿no? Pero por supuesto eso es una proyección de lo que ocurre en el interior de nuestra cabeza, ¿no? O sea, en ese Claro. sentido, por eso yo te decía en otro momento que no es que Lacan deje de lado la biología o la niegue. No, no. Lo que pasa es que él aclara que como había establecido Freud antes, ¿no? Porque esto lo desarrolla Lacan a partir de qué? Lo desarrolla a partir de la idea de Freud de utilizar otra analogía que es muy famosa, que es la del microscopio, ¿no? Creo que era el microscopio o telescopio, no recuerdo. Creo que el microscopio. Donde también uno percibe una imagen en el aparato que no está ahí, Sí. digamos, y que se genera en un espacio intermedio que no corresponde a ningún plano específico, ¿no? Esa Claro. sería la imagen, entre comillas, real desde el punto de vista de la óptica. Uno diría es la virtual porque no está, pero es lo que llaman los ópticos imagen real. En este caso, por ejemplo, la imagen real sería no la que se forma sobre la superficie del espejo recto, el espejo plano, Sí. sino hacia el costado, ¿no? Hacia el costado derecho. Ajá. Ese florero con las flores adentro sería la imagen real, pero real en el sentido de la realidad. Es lo que nosotros atribuimos como realidad. Ok. Lo que llamamos realidad es una Ok, ya. proyección de algo que se constituye en ese espejo cóncavo que sería el córtex, ¿no? Ok. De Si hecho, Daniel, si queremos me ver, permites, sí, ajá, si me permites preguntarte, no sé si es en el seminario 3 o el 4 más o menos, cuando Lacan dice que la realidad se nos presenta de una forma desnaturalizada, que era básicamente como una analogía a lo que decía Voltaire de la historia natural, que era lo menos naturalizada que podríamos mostrar. No sé si esto tenga relación con ello, a que realmente la forma en la que experimentamos el mundo, si te voy siguiendo y si no, corrígeme, perdón, sería imaginaria, pero eso no es la naturaleza, no sé si me explico. Sería mi pregunta. claro, no es la naturaleza como cosa en sí, si se quiere, que no sabemos lo que es, digamos, ¿no? Y quizá Ujú, ni siquiera tenga sentido en el contexto de psicoanálisis preguntarse qué es eso, ¿no? Pero cuando hablamos mm, de la realidad, hablamos de algo proyectado, ¿no? Esa no mm, es una idea lacaniana, es una idea que viene de la psicología y que Freud va a desarrollar después también, ¿no? La idea de que todo lo que atribuimos al mundo exterior es una proyección de nosotros mismos, ¿no? Incluso Lacan lo menciona también cuando habla del cacón, ¿no? Que sería el malo, ¿no? Una figura mitológica que sería lo que proyectamos en el otro imaginario, y genera esa relación de rivalidad, ¿no? Por esto se entrecruza también con los desarrollos de Hegel y la cuestión del amo y el esclavo, y lo que Lacan va a entender por rivalidad imaginaria, ¿no? Esa rivalidad imaginaria se da, por ejemplo, en política cuando uno le atribuye al patrón o al jefe o al dueño de una empresa el ser el explotador, ¿no? Y uno es el explotado, la víctima de esa explotación y no lo piensa en términos de funcionamiento de un sistema, ¿no? De algo que tiene que ver con una estructura, sino que se queda puramente en el plano de lo visible, de lo sensorial, de lo emocional, ¿no? Lacan es muy crítico de las emociones y cómo afectan nuestra visión de la realidad. No las niega, pero dice, bueno, cuando nos quedamos solamente en ese plano, nos quedamos en el plano de la queja, en el plano
de la queja neurótica, no podemos superar esa situación para llegar hasta el deseo, que es un elemento más bien de lo simbólico y no de lo imaginario, ¿no? Por eso las confusiones que muchas veces se hacen entre deseo y demanda. Pero lo interesante es que Claro. acá en el esquema óptico Sí, sí. tenemos como la posición de Lacan acerca de lo que aporta la fenomenología como disciplina Sí. filosófica al ámbito del psicoanálisis, ¿no? Porque Ajá. muchos han tomado la posición de utilizar la fenomenología como un modelo explicativo que sería, podría dar cuenta de lo que Lacan llamaba el goce y demás. Hay una línea va por ahí, digamos. Ujú, Pero ujú. en realidad Lacan es bastante crítico con esa posición porque sería justamente Sí. quedarse solo con lo que él llama lo imaginario, ¿no? Cuando Ujú, hablamos de la experiencia pura, de las cosas como se nos presentan tal como se nos presentan, más allá de cómo la ciencia piensa que son, en realidad, ahí estamos en el plano de lo imaginario propiamente dicho, en el sentido lacaniano, ¿no? sí. Cómo vivimos Sí. el mundo. Sería lo que Husserl llamaba el mundo vivido, el mundo tal como es vivido por nosotros, ¿no? Y ese mundo vivido Mm, es una construcción, es una proyección en la cual intervienen elementos sensoriales, elementos emocionales, pero también elementos simbólicos, ¿no? Por eso ahí aparece en el esquema óptico la presencia del sujeto barrado, aparece el A, el I de A, o sea, ahí ya aparecen letritas que empiezan a enmarcar simbólicamente. Incluso fíjate que en la línea media donde está el espejo plano, pone la A mayúscula que siempre representa el gran otro. O sea que el gran otro tiene que estar ujú, presente como mediando en este proceso por el cual vamos construyendo eso que llamamos nuestra realidad, ¿no? Y aparte nos metemos a nosotros mismos dentro de esa realidad como un cuerpo con ciertas características en interacción con un mundo que captamos a través de los sentidos. Pero todo eso con lo cual interactuamos en última instancia se forma acá, ¿no? Acá es donde tendríamos ese espejo cóncavo en el cual se juntan nuestras pulsiones por un lado, o lo que podríamos llamar las vivencias internas, o las percepciones internas, y la visión que tenemos de las cosas externas del mundo, y el florero sí. aparecería como un mediador, ¿no? Como lo que nos permite Mm, una triangulación de alguna manera con los otros que nos rodean, los otros que se parecen a nosotros mismos, ¿no? Con los cuales nos identificamos y que muestran esa armonía, esa unidad corporal de la superficie sí. corporal, que es una manera de armonizar lo que en nosotros es un conjunto, en principio, de pulsiones desordenadas, ¿no? Por eso Lacan Sí. también atribuye a este esquema la posibilidad de dar cuenta de lo que Balón mencionaba, ¿no? Como esa experiencia de júbilo que el infant siente cuando, sostenido por su padre frente al espejo, observa la imagen de su propio cuerpo, ¿no? Y que sería como la promesa a futuro de una armonía entre todas esas pulsiones desordenadas que lo constituyen, ¿no? Está bien que después el concepto de pulsión va evolucionando en Lacan y no es exactamente el mismo, ¿no? Ya no son los impulsos vitales elementales, eso sería más bien la necesidad, y la pulsión termina siendo algo del orden de la demanda del otro. Pero al principio Lacan lo ve en estos términos, ¿no? Como que esa proyección, el otro tiene que estar presente porque es el hecho de ver al padre, ¿no? Proyectado en el espejo, sonriéndole, como diciendo, tú serás como yo en el futuro, ¿no? En el futuro podrás controlar todos estos movimientos desordenados y estas necesidades incontrolables que te constituyen, ¿no? Entonces ahí es cuando se va elaborando eso que más allá del yo ideal, que sería simplemente esa imagen corporal que podemos ver también en los semejantes, aparece un ideal del yo que ya es de carácter simbólico, ¿no? En el sentido de la proyección de una identidad que todavía no se posee y que tiene carácter más simbólico que imaginario. Es complejo porque ahí se entrelazan muchos elementos, ¿no? Pero si uno separa las letras mayúsculas de las minúsculas, ahí ve cómo van funcionando los distintos elementos en el esquema. Y es interesante cómo después, a lo largo del desarrollo de sus seminarios, Lacan vuelve sobre este esquema y, como te decía antes, ese florero que aparece escondido de este lado, ¿no? O sea, del lado de
la vivencia inmediata del propio organismo, aparece después como el menofí, que el menofí es lo introducido por el otro, ¿no? Como falta. Y por lo tanto no existiría si no existiera el universo simbólico, ¿no? Entonces no habría castración. Entonces es necesario que aparezca esa castración para que lo que sería puro A, o sea, puro objeto de satisfacción y goce, se convierta en algo que ordena, ¿no? Que da armonía, como pasa con lo que dice Lacan en el Seminario 3 sobre el nombre del Padre, ¿no? El nombre del Padre, al introducir la castración, genera ese otro plano que es el de las metáforas y las mitonimias, aparece la represión, la entrada de la neurosis, si no estaríamos en el plano de la psicosis, ¿no? Entonces es necesaria la castración también como una especie de centro ordenador, ¿no? Pero que si no serían impulsos totalmente aleatorios y desordenados, ¿no? Justamente cuando se da la muerte psíquica en el proceso, digamos, del brote psicótico, Sí. sobre todo en el caso de la esquizofrenia, hay una pérdida, ¿no? De esa unidad fálica este, que gira en torno a la castración y todo parece mucho más ligado a otro tipo de satisfacciones como la defecación y cosas así, ¿no? Te contaba el caso Sí. de ese hombre que pintaba con su materia fecal, ¿no? Por ejemplo, Sí, sí, sí. eh, o bueno, hay casos donde vuelven a reintroducir en el cuerpo lo que ellos mismos eliminan, o sea, hay un desorden que tiene que ver con esto de ya no poder regular todo el proceso de expulsión o de Sí, absorción de determinados materiales, ¿no? Eh, claro. de O- eso que o- va a o- ocupar el lugar de la... Oye, Daniel, con esto que mencionas me surge una pregunta, yo creo que el público también. Cuando hablas de castración, o Lacan habla de castración, eh, ¿cuáles serán sus efectos prácticos? Porque de hecho yo fuera del aire te preguntaba, ¿no? Eh, Hay personas que se la pasan juzgando, esto ya es muy práctico, obviamente, que se la pasan juzgando a X persona, diciéndole sus fallas, sus errores y demás, y yo te pregunté, ¿no sería eso? Es que ya castró a la persona, y tú me decías, es que eso es a nivel imaginario, no sé si te recuerdo bien en tus palabras. Yo quisiera, Claro, no sé sí, si sí. pudieras esbozar una clase de comparativa entre lo que es la castración como tal, me parece curativa, y la castración que sigue envuelta en ese orden en el que hay odio y amor, me parece, no sé. Claro, lo que sucede es que Lacan distingue, ¿no? La castración imaginaria de la castración simbólica. Y la castración simbólica tiene que ver más bien con la falla en el otro, pero no en el otro imaginario, no en aquel que puede ser rival o objeto de amor, ¿no? Sino en el gran otro que sería lo simbólico mismo, eh, que podríamos identificar con la estructura del lenguaje. Entonces, como te decía, sí, en ese momento, que yo encuentre fallas en mi hermano, mi primo, o gente así que está en mi mismo plano, que no es nadie que haya encarnado el gran otro en ningún momento de mi vida, no muestra que haya atravesado el fantasma, ¿no? En ese sentido, no hay una captación de la falta en el otro, en el gran otro, en el A, en la mayúscula. Cuando Lacan elabora el modelo óptico no estamos todavía en este nivel, ¿no? Pero sí ya está con esta cuestión del nombre del padre como un elemento esencial para que aparezca en lo imaginario el menofí, porque el menofí, dice él, bueno, queda positivizado como fi, o sea, como lo fálico, justamente en tanto falta. En tanto falta es llenado simbólicamente con lo fálico. Es algo complejo, él lo desarrolla en un texto que aparte le pone título alemán, que es Der Bedeutung des Phallus, que en realidad se podría traducir como el significado del falo, ¿no? Donde plantea que el falo es significante y significado al mismo tiempo, pero en todo caso le hace una atribución de carácter simbólico. El falo es un significante, pero se puede insertar, digamos, en la subjetividad en la medida en que haya
esta castración imaginaria, ¿no? Que es el menos phi minúscula. Siempre cuando usa las minúsculas se habla de los elementos imaginarios, ¿no? Por supuesto que esa castración imaginaria, bueno, tiene que ver con la presencia del otro, es el otro el que te castra, ¿no? Este, Sí. si no lo hace, entonces vos te convertís en el falo del otro y tenemos esta situación que es propia de la psicosis. Y todo eso pasa a nivel del plano imaginario, pero no sin la presencia de lo simbólico, ¿sí? Es complejo porque, digamos, en Freud la cosa queda más clara porque uno dice, bueno, hay una evolución de la sexualidad infantil donde pasamos por distintos objetos de satisfacción y distintas zonas erógenas activadas hasta que finalmente en la etapa genital se daría lo que como fálico era un elemento más, aparece de golpe como organizándolo todo, ¿no? O sea, las relaciones sexuales adultas intervienen todas las otras zonas erógenas, pero todas están subordinadas a una finalidad de carácter reproductivo, ¿no? En esa manera de explicarlo, Freud lo plantea no en términos de simbólico imaginario, pero hay como un atisbo de esto, en el sentido de plantear una cuestión es la etapa fálica, ¿no? Que ya se da en el niño de 5 años que manipula su pene y sufre erecciones, y es distinto cuando después de la etapa de latencia resurge, ¿no? La sexualidad ya en su forma adulta, y ahí lo fálico ya no es un elemento más, digamos, no es un objeto más de satisfacción, por así decirlo, una zona erógena más dentro del conjunto, sino que pasa a ser dominante y ordenadora de todo el resto, ¿no? Un poco es eso lo que está pensando Lacan cuando le pone el menos phi al florero y cómo el florero viene a envolver las flores, ¿no? O sea, sería lo fálico como lo que ordena, pero ya lo pasamos a otro nivel. Es como pasa en el caso de Hegel, donde el retorno siempre se produce en otro plano. En este caso es un retorno de lo imaginario, por así decir. Imaginario, recordemos, no quiere decir fantasía, ¿no? Sino que quiere decir todo lo que tiene que ver con las vivencias corporales. Retorna todo eso, pero en otro plano, ya ordenado simbólicamente, ¿no? En el sentido de que se ha cumplido la promesa de que eh, no eres el falo, pero tienes el falo, no ahora, pero lo tendrás a futuro. Eso lo desarrolla bien Lacan cuando habla de la metáfora paterna, ¿no? Que vos, bueno, pusiste en un video bastante, con bastantes vistas en internet. Se ve que muchos estudiantes se preguntaban qué es eso de la metáfora paterna y eso hizo que tuviera mucho éxito ese video, ¿no? Porque es un tema al que siempre se vuelve y que es complejo, ¿no? Pero bueno, ya ves ahí cómo el tema metáfora funciona, ¿no? Ya hablar de metáfora paterna es plantear esta cuestión que te decía de que lo simbólico pasa por generar otro eje, ¿no? Más allá de la sucesión de palabras o sensaciones o sentimientos que podemos llegar a experimentar y que ordena desde otro plano, ¿no? Por eso también Lacan, digo, lo relaciona con los números imaginarios y hace, bueno, esa apreciación que es tan denostada por quienes le atribuyen un mal uso, ¿no? Desde la perspectiva de Sokal, por ejemplo. El afer Sokal, bueno, cuando se aplica a Lacan, gira básicamente en torno a la supuesta impostura de haber relacionado el falo con la raíz cuadrada de menos uno, ¿no? Riéndose de eso. Pero me parece que no es un tema risible, porque lo que está planteando Lacan es lo que de hecho funciona como imaginario también en otras disciplinas como la mecánica cuántica, donde introducir números imaginarios es la posibilidad de establecer otro eje de relación que trasciende la mera linealidad temporal, ¿no? Por ejemplo, del orden de las palabras. Y eso permite ese tipo de conexiones que dan lugar, en el caso de Lacan, a la metáfora y la metonimia, que es lo que se da a partir de la represión. Sin la represión eso sería imposible y no operaría, ¿no? Y tendríamos la psicosis. Es complejo, pero digo, no es descabellado el planteo de Lacan. ¿Podría discutirse? Sí, evidentemente podría tomarse como algo que merecería, digamos, una presentación que pudiera de alguna manera contrastarse, ¿no? Pero
de todas maneras no es un uso loco o ilegítimo del concepto, ¿no? Ahí es importante tener en cuenta a qué problema, ¿no?, está respondiendo Lacan, qué preguntas se está formulando. Y justamente se está planteando por qué, en el caso de la lectura que hace Freud de las etapas del desarrollo de la sexualidad infantil, cuando se llega a la adultez ya todo vuelve, pero ya es otra cosa, ¿no? Ya no es más lo mismo. Y cómo eso impacta, digamos, sobre esa construcción imaginaria de cómo nos vemos a nosotros mismos dentro del contexto del mundo en el cual nos desarrollamos, ¿no? Porque, digo, lo que está dentro de ese huevo no es solamente la corteza cerebral como lugar de proyección de nuestras sensaciones y nuestros impulsos y sentimientos, sino como a partir de ahí proyectamos hacia afuera la manera como nos vemos a nosotros mismos en este cuerpo, con estos deseos, estas necesidades, sumergidos en un contexto tanto natural como social. Por eso no hablamos de pura naturaleza, por eso hablamos de una naturaleza construida, mediada por lo simbólico, ¿no? Volviendo a tu pregunta, yo pienso que cuando Lacan habla de la realidad, no de lo real como imposible, sino de la realidad tal como es vivida, como es vivenciada por un sujeto, este, él ahí está hablando de lo que Kant llamaba naturaleza, pero lo que Kant llamaba naturaleza, que no es lo natural en el sentido de lo espontáneo, lo real, la cosa en sí misma, sino como esta construcción donde intervienen tanto elementos de la sensación como del entendimiento, ¿no? En última instancia, Kant, ¿qué dice? Bueno, la naturaleza es, para nosotros, hombres de la modernidad, aquello de lo que se ocupa la ciencia. Y aquello de lo que se ocupa la ciencia es, sí, lo sensorial, pero ordenado por las categorías de nuestro entendimiento y por las formas a priori de nuestra sensibilidad. Es esto mismo lo que está planteando Lacan en este esquema óptico. Está mostrando cómo construimos el mundo en el cual vivimos y cómo nos metemos ahí adentro de nosotros mismos, desde algo que pasa solamente acá adentro, ¿no? Es maravilloso, porque es, de hecho, lo que funciona como esa realidad que no deja de ser de alguna manera alucinatoria, que es lo que plantea Lacan cuando nos dice, bueno, es solo una proyección, ¿no? Alucinamos colectivamente y cuando nuestras alucinaciones coinciden, ahí decimos, hablamos de la realidad, ¿no? Porque compartimos esa alucinación, en la cual los elementos simbólicos Claro, siempre están presentes, ¿no? Ahora, cuando alguien pues alucina de una sí, manera distinta, ahí no, ahí ya estamos en el plano de la locura. sí, Pero locos estamos todos, ¿no? psiquiátrico, ¿no? Por Claro, supuesto. claro, ya Y, tema de psiquiatría. bueno, yo me pregunto y espero que esté relacionado con esto para no irnos en otros derroteros y no volvemos al esquema. Yo me pregunto si realmente llegamos a conocer a los demás, ¿no? Con esta postura de que incluso Lacan, citándolo, a ver si no, más bien lo parafraseo, no eres tú, sino es lo que inventa mi deseo en ti. ¿Tiene relación con todo este esquema óptico? Sí, lo que pasa es que lo mismo vale del otro lado, digamos. Quiero decir, el otro tampoco se conoce a sí mismo, ni yo me conozco a mí mismo. Entonces, en ese sentido estamos todos en pie de igualdad en cuanto a la ignorancia, ¿no? Y al hecho de que lo que vemos en los otros y en nosotros mismos es una proyección equivalente. Por eso también, viste, cuando él arma el grafo del deseo, de alguna manera este esquema óptico está retomado en ese plano, ¿no? Donde aparece de un lado el yo, el moi, y del otro lado el idea, ¿no? En esa relación que yo te decía, es imaginaria con letras minúsculas, la M minúscula de un lado, la I de A minúscula del otro, y ese I de A, ese I con el A entre paréntesis, la I es imagen corporal, es el florero, y la A son las pulsiones, ¿no? Entonces el envoltorio, ¿no? De lo pulsional, de los objetos, yo hasta lo relacionaría con un concepto de Deleuze. Entonces, si bien Deleuze es alguien en general contrario al psicoanálisis, bueno, hizo el antiedipo con su amigo Guattari y demás, pero
tiene un par de conceptos muy interesantes, lo dice aparte muy bien, ¿no? Él habla de dos términos que toma de Artaud, el poeta, aparte psicótico, ¿no? Francés, poeta del surrealismo, que hablaba de cuerpos sin órgano y órganos sin cuerpo, ¿no? Entonces las flores serían como los órganos sin cuerpo y el florero sería como el cuerpo sin órganos. Y su fusión, digamos, sería, bueno, producto de la inmersión del sujeto en el contexto simbólico, ¿no? No se daría por naturaleza así, ¿no? Por naturaleza estarían, por un lado, los órganos funcionando cada uno por su cuenta, buscando su propia satisfacción de órgano, como decía Freud, y por el otro lado estaría la unidad del organismo como una cosa separada, como un elemento más, ¿no? Pero en la presencia del nombre del padre y la cuestión de la castración simbólica, ahí se logra esa armonía que si no sería un caos completo, ¿no? Me parece que Deleuze lo dice muy bien en ese sentido, aunque no estaría de acuerdo con tomar como positiva esa organización simbólica que lleva a cierta homeostasis, ¿no? Él más bien dice, bueno, qué bueno esos que pueden experimentar con sus órganos y bueno, ahí se va un poco, se va un poco por la tangente. Pero sí, de alguna manera el anti-Edipo no es negar el Edipo, sino decir el Edipo es poca cosa. Me gusta más lo que hace un esquizofrénico al experimentar con sus vivencias, liberándolas. Bueno, esa es la posición de Deleuze, que no es cuestión de risa, porque bueno, está muy presente en todos los movimientos identitarios actuales, aunque también se lo toma de una forma un poco a la ligera, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay una crítica a toda esa posición de Freud, de justamente encontrar en el retorno de lo genital, en la etapa de la sexualidad adulta, una forma de organizar y dar una finalidad reproductiva a lo que si no serían satisfacciones de órgano y nada más, ¿no? Ese tipo de unidad. Pero creo que me fui por las ramas y no contesté a tu pregunta. Este, perdón. Vos me habías Ah, todo dicho bien. qué cosa. Pues igual. No, creo que sí respondiste de alguna u otra forma, aunque más extenso. Pues te había preguntado esta cuestión sobre si realmente conocemos al otro o no es más que una proyección, pero tú me contestaste, pero es que hacia ti mismo, si tú te ves a ti mismo, eres también una Claro, proyección claro, de algo que, claro, también una y que proyección, entonces sí. a- a- ahí ocurren pues unas dinámicas pues que no podemos, bueno, a mi juicio no podemos comprender con exactitud. Y yo te preguntaría también porque, a ver, voy a poner un caso muy concreto, aunque es algo jocoso, como dicen en Argentina, pero hay un sujeto que está conmocionando completamente las redes sociales con unos videos que causan risa. La verdad me causan risa, ¿no? Que es un tipo que no voy a decir nombres, pero es el que se va a lanzar a candidato de un estado de acá de México como senador. Y él dice que es un sueldito 40,000, 50,000 pesos. Acá en México, obviamente, difícilmente ganamos eso como profesionales, como psicólogos. Oye, no, jamás. Y eso nos causa bastante gracia y de hecho llegamos a pensar que esta persona es desconsiderada, muy probablemente, pero yo me pregunto si eso también no es parte de nuestro imaginario, porque yo creo, intuyo, porque yo no soy rico, pero yo intuyo que incluso en la riqueza existe la metonimia de por qué tal empresario que tiene para vivir 4 generaciones abajo quiere más, porque no se trata del dinero, se trata del querer tener más. No sé si me explico, que a veces vemos a los demás como si fuera la panacea, la vida perfecta, pero ellos también están en padecimiento. No sé si es una buena perspectiva verlo en ese sentido de que puede ser imaginario o dime tú qué podría ser. Y bueno, sí, porque, digamos, yo pensaba, por ejemplo, ahora que Shakira tuvo que vender su mansión y lo han hecho también otros famosos que seguramente se han gastado toda la plata que fueron ganando y ahora no tienen recursos. Obviamente, si vos vendés tu mansión por unos cuantos millones, decís, bueno,
no es lo mismo que vivir en una casa de chapa, obviamente. Eso sin duda. Yo no pienso que sea una cuestión puramente imaginaria la diferencia entre tener más o menos dinero, pero sí es cierto que, eh, o sea, podemos hablar de la felicidad solo por poseer bienes materiales, no. Tampoco podemos pensar que va a ser feliz una persona que está permanentemente pensando en que no tiene un peso que le alcance para el día a día. Eh, no hay que ser tan estricto ni exagerado ni en un sentido ni en el otro. Vivimos en el capitalismo, eso lo aceptan tanto los de izquierda como los de derecha. Eh, Pensar que con presiones impositivas de parte de un Estado benefactor vamos a lograr una redistribución de la riqueza, yo no lo veo y veo que eso no funciona. Otro dirá, uy, pero qué pesimista que sos, entonces qué solución o alternativa podrías presentar y yo diría, no encuentro una solución o una alternativa a esto. Pero digo, por ejemplo, en la Argentina, los sueldos de los presidentes y vicepresidentes y demás pueden alcanzar de 200.000 a 400.000 pesos, mientras que la mayoría de la gente cobra un sueldo de 50.000 pesos como mucho. Y las jubilaciones mínimas, por ejemplo, la jubilación que cobra mi mamá son 19.000 pesos. Pero pensá que aparte del dólar, el dólar real, no el dólar oficial, alcanza los 150 pesos, con lo cual tenés que dividir todas esas cifras por 150 e igual el sueldo de 400.000 pesos de un presidente, un vicepresidente o un senador es enorme comparado con los 19.000 pesos que gana un jubilado, ¿no? Y estamos hablando de un país que dice ser igualitarista, distributivista, progre y todos los calificativos positivos que quieras agregarle, ¿no? El tema es que el dinero es un elemento simbólico. Entonces, obviamente, tener o no tener dinero implica una diferencia de posición simbólica dentro del contexto de la sociedad. Pero no es que eso te vaya a hacer feliz ni satisfaga las necesidades. Bueno, las necesidades sí, pero no los deseos porque los deseos no se satisfacen. Es más, muchas veces el que tiene demasiado padece de un enorme sufrimiento ligado con algo que para otros puede parecer satisfactor, que es el aburrimiento. El aburrimiento puede ser demoledor, ¿no? Si uno tiene tiempo y no tiene que utilizarlo, bueno, lo más probable es que vaya a los vicios y esos vicios terminen por hacer que pierda todo lo que había ganado. Y más pasa no tanto con las personas que han hecho con trabajo su dinero, que son los menos, pero los hay, sino con sus hijos que solo heredan, ¿no? Entonces malgastan y solo buscan satisfacciones emanadas del uso de ese dinero y muchas veces terminan en la bancarrota, pero el sistema sigue funcionando igual, ¿no? En ese sentido, es cierto lo que decís, que no se trata tanto de tal o cual persona, sino a alguno le tocó estar en un lugar y a otro le tocó estar en otro lugar, y si intercambiamos los roles, probablemente las relaciones sigan sosteniéndose de la misma manera, ¿no? De hecho, es lo que solemos ver cuando alguien que, como Lula da Silva en Brasil, procedía de la clase trabajadora pobre, termina siendo presidente. Ahí dejó de usar su remera roja, se puso traje, corbata y empezó a ejercer con el semblante de un empresario, ¿no? Que es no digo que sea algo que él quiso o que algo que voluntariamente optó por hacer, porque nadie hace porque quiere, digamos. No totalmente, digamos. No es que no exista la voluntad del querer, pero en última instancia, cuando te vas ubicando en una determinada posición dentro de un sistema social, empieza a haber tantas presiones, ¿no?, relacionadas con el lugar lógico que estás ocupando dentro del sistema, que de eso habla Lacan justamente cuando habla de lo simbólico, que prácticamente no hay escapatoria. O sea, podría haber una escapatoria, pero muchas veces la escapatoria es como la de un empresario norteamericano que se conoció que
era un mendigo en las calles de Nueva York, teniendo millones de dólares en los bancos, ¿no? O sea, la forma en que escapó fue volviéndose un mendigo, teniendo dinero como para poder gozar de él cuanto quisiera, ¿no? O sea, no todos los mendigos son pobres. Hubo casos de mendigos que eran ricos, que después se les encontró tremendas cuentas en el banco o que eran avaros y acumulaban dinero en su casa, pero no lo gastaban, ¿no? No lo hacían entrar dentro del circuito de circulación del capital. Entonces, la forma de escapar era así, ¿no? Era saltando fuera del sistema, ¿no? Gente que de golpe deja un trabajo muy bien remunerado porque se sentía desgastado totalmente por esa posición económica y no sé, se va a una isla este, a vivir de los cocos, no sé, se me ocurre. Hay casos que se han dado en ese sentido. Ahí uno podría decir que hubo una decisión, ¿sí? Pero bueno, esa decisión te deja fuera del sistema, ¿no? O sea, ya no ocupás ese lugar que ocupabas dentro de la estructura y otro viene a reemplazarte y ocupar su lugar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el dueño de Amazon se retira y bueno, viene otro empresario a ocupar su sitio? Sigue siendo millonario porque es el accionista principal de su empresa, pero si decidiera vender las acciones a otro, ese otro pasaría a ser el millonario y él ya no tendría más que el dinero que ganó con eso y bueno, quizá lo ponga en el banco y lo haga generar más dinero, pero ya no sería el accionista principal de Amazon, ¿no? Muchas veces también uno piensa en términos de lo que había sido a principios de la revolución industrial, ¿no? El capitalismo, esa idea de el burgués, dueño de una fábrica y rico por sí mismo. Hoy en día las empresas no son los gerentes de las empresas ni los dueños de las empresas. El dueño es el accionista principal, ¿no? Y esas acciones se venden, se compran y van cambiando de manos. Y el sistema sigue funcionando por sí mismo, ¿no? En cierta forma. Más allá de los Ujú. intentos de intervención estatales que lo único que hacen es alterar un poco ese mecanismo, pero el mecanismo sigue funcionando igual, ¿no? Estamos Claro, metidos como dentro de lugares lógicos en una maquinaria simbólica y es así como funciona también el sistema económico, ¿no? Es una increíble. construcción y nada más. Y eso marcha solo, ¿no? Por eso decir que no existe lo inconsciente para mí es casi irrisible, porque qué mejor ejemplo que ese, ¿no? De cómo te pone la maquinaria capitalista en un determinado lugar, ¿no? Como Sí, productor, como consumidor, directamente. como trabajador, y eso marcha solo, marcha por sí mismo. Excelente. Ojo, Bueno, no era distinto antes, ¿eh? Digo, también el rey estaba sí, obligado a ser rey y si no ejercía como rey terminaba, ¿no? Terminaba sí, sí, la cosa en sí, claro, regicidio, nadie con se lo salva, cual ¿no? nadie se salva y en ninguna época, toda época ha tenido su estructura simbólica Exacto. y ha puesto a las personas a trabajar a cada una de su lugar, ¿no? Es el discurso del amo. Muy bien, Daniel, con esto que mencionas, igual un breve resumen, yo creo que ya para no dejar la clase tan larga, pues de qué nos quiere transmitir Lacan o qué crees que nos quiere transmitir Lacan con el esquema óptico. Un breve resumen. Bueno, resumidamente, como dije, para mí lo que muestra es cómo se construye la realidad en la que nosotros vivimos, el mundo vivido por nosotros y cómo nos ponemos a nosotros mismos dentro de ese mundo en relación con los otros, en relación con las cosas de la naturaleza, con las cuestiones de la cultura, con el sistema de lo económico, que toda una proyección, ¿no? Una proyección Sí, relacionada con eso que se forma, como dice Lacan, en la corteza cerebral. Por eso Lacan dice, bueno, lo podemos decir así. ¿Es relevante hablar de corteza cerebral? No, pero tampoco está mal, digamos. Por eso también me parece importante rescatar esto, ¿no? De que Lacan no va contra la neurociencia o contra los descubrimientos. Ahí queda muy claro. También hay otros textos donde se ve eso. Y no hay algo ujú, así como una biología lacaniana como que se oponga a la biología habitual. Solo ujú, que lo que a él le interesa, como señala él y como lo había hecho también Freud antes, es esa cuestión
de lo que tiene que ver con el aparato psíquico, si se quiere, o con el sujeto en el caso de Lacan, en Sí, su carácter de fenómeno, sí, de acontecimiento, más allá de cómo encarne en una situación material concreta, ¿no? sí, Cómo acontece esto que es la manera como vivimos el mundo, cómo eh, sentimos, qué nos angustia. Todo eso vale más allá de que seamos un conjunto de moléculas, un conjunto de células o seamos un cerebro que piensa. Lo importante, lo interesante es qué pensamos, cómo nos pensamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo todo, en todo eso está implicado esa proyección imaginaria que hacemos sobre el otro y cómo en realidad eso nos vuelve en espejo porque también nuestra manera de entendernos a nosotros es un reflejo de cómo vemos a los demás, ¿no? wow, wow, de maravilla. Bueno, Daniel, muchas gracias por esta clase. Decirle a las personas que nos han visto, bueno, que si tienen dudas nos las pueden escribir aquí abajito. Si quieren sugerirnos algún video también pueden escribir. Si les ha gustado pueden compartir, pueden darle like, pueden darle a la campanita para estar recibiendo la notificación de que estamos subiendo mensajes, perdón, videos. Y nada, pues espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Excelente. Hasta luego. Vale.